Que nos siguen, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día a ustedes, a todos los que hacen posible esta transmisión, a Abdiel del lado allá, Lilian Lee ayudándonos con Tosmapa, con los gráficos, y a todas las personas que en diferentes lugares siguen la información de la situación epidemiológica de nuestro país. Un día más sin fallecidos, buen comienzo de fin de semana. No obstante, se mantienen ingresados en nuestros hospitales 445 pacientes, en vigilancia 12, sospechosos 204 y confirmados 229. En la atención primaria de salud, donde hay un grupo de personas que se vigilan por nuestros especialistas, se mantienen 538 personas. Ayer nuestros laboratorios procesaron 2.496 muestras. En el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical, 1.244, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 322, y en los laboratorios de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 282, en el de Villa Clara, 272, y Santiago de Cuba y el laboratorio del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología procesaron 188 muestras. Como resultado del análisis de estas 2.496 muestras, se diagnosticaron en el día de ayer 5 personas con la COVID-19. De esta forma, se acumulan en nuestro país 131.628 muestras realizadas, analizadas, y como resultado de este análisis se diagnostican 2.238 con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19, que representan el 1,7% de las muestras analizadas. De los 5 casos confirmados ayer, todos cubanos, 4 contactos de casos confirmados, con lo cual se acumulan 1.963 casos confirmados que son resultado del contacto con otro caso confirmado. Es el 89,4%. Importante grupo de riesgo. Lo reiteramos porque ese es uno de los grupos hacia donde dirigimos nuestros estudios epidemiológicos, para que cada vez que se detecte un caso, pues se pueda aislar y estudiar el mayor número de personas que pueden adquirir la enfermedad. En uno de los 5 de ayer no se ha podido precisar la fuente de infección, aunque se investiga, y ya de esta manera se acumulan 75 de los casos diagnosticados, el 3,4%, que no se ha podido precisar la fuente de infección, aunque se sigue trabajando. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen los 159, el 7,2% de todos los diagnosticados que han adquirido la enfermedad en el exterior de nuestro país. 4 del sexo masculino hace que ya se acumulen 1.132 del sexo masculino con la COVID-19 en nuestro país, 50,6%, una del sexo femenino de los 5 de ayer y un acumulado de 1.106 pacientes del sexo femenino, el 49,4%, que han sido diagnosticados con la COVID-19 en nuestro país. 3 de los 5 casos fueron asintomáticos, y con estos 3 se acumulan 1.192, el 53,2%
de los casos diagnosticados en Cuba, en el momento del diagnóstico, pues no presentaban síntomas de la enfermedad. Esta es la situación del comportamiento de la pandemia completa. No obstante, buscando un poco lo que se está hablando de que, aunque no hay evidencia científica demostrable, pero de que el comportamiento de la pandemia en el mundo, pues cada vez son más los casos asintomáticos que los sintomáticos de la misma, pues analizamos el comportamiento en Cuba en los últimos 15 días. Y del comportamiento en Cuba en los últimos 15 días, el 82,3% de los casos que se han diagnosticado, estamos hablando de 167, pues se detectaron de forma asintomática. Ese es el otro elemento a tener en cuenta en la complejidad de esta enfermedad, que un número importante de casos que además ha ido en incremento, pues no presentan síntomas de la misma y hasta ahora transmiten la enfermedad aún asintomática. Por grupos de edades, 3 son menores de 40 años, seguido del grupo de 40 a 59 y 60 y más, que cada uno tiene un caso. Ahora, en el día de ayer, de los 3 menores de 40 años, se diagnostica una niña de 6 años de edad de Habana del Este, aquí en La Habana, que es contacto de un caso positivo. Y de esta forma ya en Cuba se han diagnosticado 246 niños, personas en edades pediátricas, y con una evolución favorable, por lo que ya 222, o sea el 90,2%, se encuentran de alta en estos momentos. 4 de los 5 casos pertenecen a la provincia de La Habana, del municipio Centro Habana, Habana del Este, Marianao y Arroyo Naranjo, y uno de los casos diagnosticados en el día de ayer, pues pertenece al municipio Matanzas de esta provincia. De esta forma, las tasas de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días en nuestro país hace que Cuba tenga una tasa de incidencia de 1,84 por 100.000 habitantes. Y por provincias, la provincia de La Habana es la que tiene la tasa más elevada, 9,23 por 100.000 habitantes, y en segundo lugar, la provincia de Matanzas con 1,25 por 100.000 habitantes. Es la segunda que tiene tasa en nuestro país. Y digo que tiene tasa porque tiene casos. Tienen casos las dos. Sin embargo, ya se incorporó, como yo digo, al pelotón de los que no presentan casos, no diagnostican casos en los últimos 15 días, la provincia de Artemisa, que hasta ayer había diagnosticado 4 casos en los últimos 15 días. Y de esta forma son 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que no confirman casos de la COVID-19 desde hace más de 15 días. Y los menciono porque lo ameritan: Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Y también amerita que digamos cómo la provincia de La Habana y la provincia de Matanzas trabajan fuertemente para que se controle la pandemia en sus territorios. Lo vemos en las reuniones de los consejos de defensa diariamente. Además participamos en los consejos de defensa de aquí de La Habana, y les puedo decir que se sigue rigurosamente el control de la enfermedad, y los resultados lo van expresando hasta el día de hoy. En el día de ayer pues se abrió un evento, o sea, en el país, como informó nuestro ministro ayer en la mesa redonda,
pues se han identificado 45 eventos de transmisión local. Ya 42 están cerrados, o sea, se han controlado, y solamente nos quedan 3 eventos abiertos. Uno aquí en La Habana, 2 aquí en La Habana, el de Centro Habana, que lleva varios días y prácticamente debe cerrar a principios del mes de julio, y uno que se abre ayer en la empresa constructora número 4 de La Lisa, que ya ayer habíamos informado el diagnóstico de casos de esta empresa. Se mantiene el del municipio Turiguano en Ciego de Ávila, que ya cierra en los próximos días de este mes. Esta es la situación de Cuba. Como ustedes ven, con tendencia al control, si seguimos cumpliendo con todo lo que se ha planteado desde el punto de vista de las medidas sanitarias en nuestro país. En Cuba, 2.238 pacientes diagnosticados con la enfermedad, ingresados 229, estos son los casos activos. De ellos, el 97,8%, o sea, 224 de los 229 tienen una evolución clínica estable. Eso habla mucho del seguimiento, de los tratamientos y demás. Y siempre lamentamos el fallecimiento de 84 personas como consecuencia de esta enfermedad. Ese número de fallecidos hace que Cuba tenga una letalidad de 3,75% y en la región de las Américas ocupe el lugar número 18. Siempre mencionamos los 2 evacuados al principio de la pandemia. Ayer otro elemento favorable, se dieron 21 altas, muchas más altas que casos ingresados, que casos que se diagnosticaron ayer, que eso también es un indicador favorable de la evolución de la pandemia. Y de esta forma se acumulan 1.923 pacientes que están recuperados, el 86%, que están de alta y que están incorporados o a su domicilio, a su actividad habitual. Hoy informamos de 5 pacientes graves, como ustedes ven, uno más que el día de ayer. 3 se encuentran en el Hospital Salvador Allende y 2 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto. Se incorporan 4 pacientes graves, 2 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Dr. Luis Díaz Soto, y pasan de cuidado, pasa al estado de cuidado, o sea, tiene una mejoría, una paciente en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto y 2 en el Hospital Salvador Allende. Por lo tanto, queda el balance de 5 pacientes graves hoy, 3 en el Hospital Salvador Allende y 2 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, de aquí de La Habana. Hasta el 12 de junio se mantienen los 185 países que han diagnosticado casos de COVID. Ya la cifra de casos confirmados en el mundo es de 7.481.063 casos confirmados en el mundo. Ayer la cifra elevada de 137.501 casos se diagnosticaron en todo el mundo y fallecieron 4.760 personas, lo que hace un acumulado de 421.190 fallecidos. Eso da una letalidad de 5,63% para todo el mundo. La región de las Américas, más específicamente, ya reporta 3.639.394 casos confirmados, 74.887 solo en el día de ayer. Representa el 48,65% de todos los casos confirmados en el mundo, y con 3.236 personas que fallecieron ayer,
pues se acumulan 196.069 fallecidos y una letalidad de 5,39. En la relación de los países de la región de las Américas, pues encabezan la lista de los países con mayor número de casos confirmados, pues los Estados Unidos de Norteamérica, con 2.023.347 casos confirmados de forma acumulada y 113.820 personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Brasil en segundo lugar, con 802.828 casos confirmados y 40.919 fallecidos. Y Perú, en tercer lugar en la relación por el número de casos, con 214.768 y 6.109 fallecidos. Yo enfatizo esta información no solo de los tres países que encabezan, sino de la situación del mundo, para que no pensemos que a pesar de los resultados que se va obteniendo en nuestro país, el comportamiento en el mundo es diferente. Y como también ya comentamos en días anteriores, esos artículos, esas investigaciones que todavía están en proceso, yo no digo ni que sí ni que no, hay que seguirlo, de que el virus va perdiendo virulencia, que está siendo menos agresivo. Sin embargo, los datos que se dan, además de los problemas que puedan existir en la calidad de la atención, pues evidencian la agresividad del mismo y el riesgo que tenemos si no mantenemos el cumplimiento de todas las medidas que están establecidas. Creo que Héctor Amé nos tiene ahí algunas preguntas y entonces a sus órdenes. Héctor, comenzamos la ronda de preguntas. Radio Taíno comenta lo siguiente: recientemente salió un artículo en Digital Sevilla, diario español, sobre una vacuna que China había logrado y se entregaría de manera gratuita a todos los países del mundo. Pregunta entonces, ¿cuánto de cierto hay en el artículo? Conocemos que para lograr una vacuna efectiva se necesitan años. ¿Es posible que China, siendo un país con grandes avances tecnológicos, haya podido obtener dicha vacuna? Sí, siempre hemos mencionado que hay varios países que están trabajando fuerte en vacunas. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Gran Bretaña. Cuba está haciendo su actividad en este sentido con candidatos vacunales que se expusieron recientemente. Y es verdad que apareció un artículo recientemente en el cual de forma textual dice: autoridades de Beijing pusieron en fase 2 de ensayos clínicos a 3 prospectos que podrían evitar la propagación de la pandemia, o sea, 3 proyectos de vacuna. Fase 2 porque esto también tiene una complejidad, como es natural, es algo que le vamos a administrar a personas y por lo tanto tienen que tener un grupo de pruebas, de ensayo, en animales, en personas de diferentes grupos de edad, de forma tal de que realmente sea efectiva por un lado y por el otro lado no cause ningún daño. Dice que además de las vacunas, pues 5 medicamentos también entraron en la fase 2 de experimentación. Los laboratorios han recibido aprobación de manera inmediata y se tratan de proyectos que lo están manejando como una emergencia nacional por la rapidez. La carrera para lograr una vacuna efectiva se está siguiendo sobre todo por estos países y nosotros también, pero lo que me han enseñado, ¿no?, los que conocen de vacunas, los compañeros del Instituto Finlay de nuestro país y otros especialistas, es que de acuerdo a los ensayos que debe de tener esta vacuna antes de darse al mundo, pues tal vez hasta mediados de año es lo que se ha dicho que debe haber algo efectivo.
No obstante, nosotros atentos y trabajando, porque sería algo muy bueno que apareciera una vacuna efectiva, como son las vacunas, si no, no son vacunas, contra esta enfermedad que tanto daño, que tanta mortalidad, que tantos desajustes económicos ha ocasionado y está ocasionando en el mundo. Es lo que pudimos revisar. Y reitero, a seguirlo, lo vamos a seguir, y en la medida que tengamos información, pues se lo vamos a transmitir a nuestra población. Un usuario en redes sociales pregunta lo siguiente: diversos artículos publicados argumentan que el coronavirus se transmite fundamentalmente en interiores y no en exteriores, donde la concentración de partículas tiende a dispersarse rápidamente. ¿Cuántos de los focos en nuestro país han sido en interiores y cuántos en exteriores? ¿Son los parques, bosques y playas espacios peligrosos siempre que se guarde la distancia social? Mira, Héctor, por la pregunta que se hace, ¿no? Peligroso es cualquier lugar, interiores y exteriores, siempre y cuando no se cumplan con las medidas. Sí se plantea que las microgotas de saliva, hay una discusión científica, que las microgotas de saliva, que además si usamos el nasobuco tiene menos probabilidades de que salga, no es absoluto, por lo tanto hay que mantener la diferencia, aunque la separación de no menos de 1 metro, aún con el nasobuco puesto. Pues esas microgotas es necesario que la persona esté en un lugar cercano, porque no se quedan suspendidas en el aire, sino tienden a caer. Eso haría pensar que en lugares públicos, si tú mantienes la distancia, bueno, pues no hay problema, no debes de adquirirla. Ahora, dentro de la vivienda, el mantener siempre 1 metro separado a las personas que viven, a veces es difícil. Hay que hacer un esfuerzo porque entonces, o sea, ahí sí pudiéramos decir que en la vivienda hay más riesgo, pero si no se cumplen las medidas. Ahora, el riesgo no deja de estar incrementado en los lugares exteriores, porque también se explica, y yo no he visto nada que demuestre que no es así de lo que se ha publicado, que cuando caen las microgotas de saliva a una superficie determinada, pues se mantienen durante un periodo de tiempo que, como explicamos aquí, depende de las características de la superficie. Por lo tanto, en el lugar exterior yo no me tropiezo con personas, no tengo personas cerca, toco superficies que están contaminadas, lugares exteriores o lugares interiores, y por esa vía es que puedo adquirirlo también si no cumplo con las medidas higiénicas. Decirte, en Cuba hemos tenido eventos, yo lo dije ahorita, 45 eventos hemos tenido en Cuba, algunos a nivel de centros de trabajo, de lugares cerrados, y otros a nivel de vivienda, de lugares, o sea, locales donde se ha establecido la transmisión de la enfermedad. Por eso yo reitero, creo que riesgos existen en los dos lugares, siempre y cuando no se cumplan las medidas que están establecidas y yo creo que la población sería cansarlo volvérselas a repetir, aunque nunca está de más: distanciamiento social, nasobuco, lavado de las manos, solución de hipoclorito. Y eso, si tú lo cumples en los dos lugares, pues debe tener resultados en este sentido. Yo creo que tú terminas ahí. Terminamos, doctor, la ronda de preguntas. Quiero referirme por algunas preguntas que me han hecho en relación con casos que, si no se han informado casos de un lugar determinado. Yo he explicado que se ha informado por nuestro país el 100% de los casos confirmados, el 100% de los casos fallecidos. Lo que pasa es que a veces, y pasa con los casos que se infectan en el exterior, que ya son casos importados, que llevan a Cuba y a los 2 o 3 días ya se detecta la enfermedad, lo cual te evidencia que ya venía en periodo de incubación, lo adquirió en el exterior.
Entonces, esos casos aparecen en el total de casos. Aparecen diferenciados como casos de contactos en el exterior. Y esos casos yo no se lo puedo poner a la incidencia de la provincia de donde es él, porque no fue en su provincia donde adquirió la enfermedad. Por eso las tasas de incidencia tienen mucho que ver con el lugar donde se adquiere la enfermedad, que es lo importante. Eso no puede pasar con una persona que la adquiere en el exterior, pero no puede pasar con una persona que vive en un lugar determinado, trabaja en otra provincia, la enfermedad la adquirió en esa otra provincia, y entonces no tengo por qué incluírselo a la incidencia de esa provincia. Digo, porque hay planteamiento, no, que si no se dijo un caso que hubo en tal lugar, sí se dijo, lo que se dijo por la provincia donde se produjo la transmisión. Y como yo expliqué ayer, de acuerdo a lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, en cuanto al momento en el que se detecta en el exudado nasofaringio, o en una muestra, sí, el exudado nasofaringio, que es el PCR en tiempo real, el virus puede ser desde el momento 1 o 2 días antes de comenzar los síntomas, y los primeros días de los síntomas, pues eso cambió un poco que el algoritmo de cuando nosotros ingresamos un caso sospechoso. Caso sospechoso ya tiene sintomatología, por lo tanto, en el momento que el ingreso, le estoy haciendo la prueba. El contacto que no tiene sintomatología y por lo tanto no es sospechoso, lo que se ha establecido en nuestro país es hacerle la prueba en el 5.º día de estar aislado. Por eso, tal vez a veces la persona te dice, no, pero no me han hecho la prueba inmediatamente que ingresé. No, porque no te corresponde en el momento que ingresaste, ¿sí? Porque es el momento donde se supone que se pueda diagnosticar la enfermedad. Ustedes me disculpan que a veces yo explique estas cosas, porque nosotros vemos en los comentarios de Cuba Debate, ustedes nos transmiten los comentarios, y lo que sí queremos es que nuestra población quede clara de la limpieza con que nuestro país, igual que lo ha hecho con otras cosas, trabaja la pandemia, y que, igual que se ha hecho con todas las enfermedades a través de la historia, no es algo nuevo. Y nada, lo que tenemos que cuidar y cumplir con las medidas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que han hecho posible esto, y muchas gracias a las personas que nos siguen todas las mañanas con esta información. Agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolver